Hola a todos y a todas. En este video vamos a estudiar la paridad de una función. Una función puede ser par, impar o ninguna de ellas, ni par ni impar. ¿Ya? Entonces, una función va a ser par si solo si f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, f de x igual a x elevado a 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si es par? Tenemos que reemplazar el x por menos x y ver cuánto da. Menos x elevado a 4 es lo mismo que x elevado a 4, pero x elevado a 4 era f de x. Por lo tanto, la función f de x igual a 4, f de x igual a x elevado a 4, perdón, es par. ¿Por qué? Porque f de menos x es igual a f de x, o sea, menos x todo eso elevado a 4 es igual a x elevado a 4. Una función es impar si y solo si f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, f de x igual a x cubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular f de menos x. F de menos x es menos x elevado a 3, que es lo mismo que menos x por menos x por menos x. Menos por menos da más y por menos da menos. X cubo. Recuerden, todo número negativo elevado a un impar da negativo. En cambio acá arriba, todo número negativo elevado a un número par es positivo. Entonces acá da menos f de x. Por lo tanto, f de x igual a x cubo es impar. Ya. Otras funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si existe paridad en las funciones? Tenemos que simplemente reemplazar el x por menos x. Entonces acá va a quedar 5 por menos x más 2. Y esto claramente no es ni par ni impar porque es distinto de 5x más 2, que es f de x. Y es distinto de menos 5x más 2, que sería menos f de x. Así que no es par ni impar. Segundo ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 5x más 6. Pasa lo mismo, ¿cierto? F de menos x sería menos x al cuadrado más 5 por menos x más 6. Entonces esto es igual a menos x al cuadrado, menos por menos es más, o todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, así que va a quedar x cuadrado, más por menos es menos, 5x más 6. Y esto obviamente es distinto a x cuadrado más 5x más 6, porque basta que un signo quede distinto para que sea distinto. Y es distinto a menos x cuadrado más 5x más 6. Por lo tanto, esta función, x cuadrado más 5x más 6, no es par ni impar. Ya, entonces, ¿por qué nos interesan tanto las funciones pares e impares? Porque tienen propiedades geométricas en la gráfica, ¿ya? Entonces, una función que es par, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, va a tener el eje de simetría, va a ser el eje y, o sea, con x igual a 0. Ese va a ser nuestro eje de simetría, ¿ya? Y la otra función que es par es esta función, valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque tiene el eje de simetría es el eje y. Entonces, también podemos ver algebraicamente f de menos x es igual a valor absoluto de menos x, que va a ser igual a menos x si x es si menos x es mayor que 0, y va a ser menos x si menos x va a ser menos x si menos x es menor que 0.
Entonces esa es la definición, ¿cierto? El valor absoluto de menos x va a ser el mismo valor si ese valor es mayor que 0 y va a ser menos el valor si ese valor es menor que 0. Y eso es lo mismo que decir que va a ser menos x, sí. Recuerden que al multiplicar por menos 1 esta desigualdad cambia, entonces va a ser menor que 0. Y va a ser menos por menos más x, sí. De nuevo, x cambia la desigualdad mayor que 0. Y esto es lo mismo que valor absoluto de x. Por lo tanto, valor absoluto de x es una función par. Falta espacio. Ya. Y una función impar va a tener una simetría rotacional de 180 grados. O sea que si rotamos esta figura que está acá en 180 grados, nos queda esa. ¿Cierto? Ya, y no sufre variación. Entonces, por eso que es la importancia de las funciones pares e impares. Espero les haya servido este video. Hasta la próxima.